Justicia alternativa. Introducción. En el contexto del cambio de paradigma donde se prioriza el principio pro persona, donde se promueven los derechos humanos y se busca el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado de una manera restaurativa y no retributiva, donde Chihuahua ha sido punta de lanza, nos encontramos con la ley de mediación. El Estado de Chihuahua cuenta con la Ley de Mediación desde el año 2003, misma que prevé que el artículo 6 de la creación de un órgano desconcentrado del Poder Judicial del Estado, denominado Centro Estatal de Mediación. Sin embargo, dichas disposiciones no habían sido ejecutadas. En el año 2006 se expidió la Ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Chihuahua, a través de la cual se dio vida a los centros de justicia alternativas dependientes de la Fiscalía, con el propósito de regular el ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, no contándose con una instancia de sede judicial que atienda en coordinación con los jueces de garantía aquellos asuntos ya judicializados susceptibles de salida alterna. Centros de justicia alternativa en sede judicial. Se tienen varios estados con esta información. Situación actual. Para conseguir la paz social y superar el estado de conflicto entre los ciudadanos, hasta ahora sí se ha utilizado preponderantemente el proceso jurisdiccional, a través del cual se intenta dar a cada quien lo que le corresponde, impartiendo justicia conforme a derecho. Desafortunadamente, el proceso judicial implica altos costos, desgaste emocional, un elevado número de asuntos, rigidez, inversiones de tiempo. Cambio de paradigma. Por lo anterior, el Supremo Tribunal de Justicia emitió que ha llegado el momento de que nuestro Estado participe en un movimiento nacional e internacional que privilegia la cultura de la paz a través del diálogo libre de los protagonistas del conflicto, ello sin menoscabo de la forma tradicional e imperativa de resolver los conflictos que recaen sobre derechos respecto de los cuales se tiene la libre disposición y sin perjuicio de que persista el libre acceso a los órganos de impartición de justicia. Se tiene entonces el instituto con la misión de proporcionar a la sociedad un servicio gratuito, de calidad, flexible, respetuoso y profesional, encaminado a la solución de controversias a través de la mediación, conciliación y justicia restaurativa para fomentar la cultura de paz, con la visión de contribuir a la restauración de las relaciones personales a través de la solución pacífica de controversias, privilegiando ambientes de cordialidad y armonía que permitan una sana convivencia entre los protagonistas del conflicto. El Instituto de Justicia Alternativa tiene los objetivos de impulsar con los medios alternativos, de promover con la mediación privada, de difundir la cultura de la paz y de desahogar una carga laboral. En 1998, resolución A 5213, según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y provienen los conflictos, tratando de atacar las causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Base jurídica. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, artículo 176. El Instituto de Justicia Alternativa es un órgano desconcentrado del Poder Judicial con capacidad técnica para fomentar y promover los mecanismos alternativos de solución de controversias y la cultura de la paz. Artículo 17 de la Constitución Federal. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Acceso a la impartición de justicia. Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano, goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Artículo 1 de la Constitución Federal. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos ante esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Acceso a la justicia plurivía. Derecho fundamental de todo gobernado de que el Estado le solvente el problema de forma rápida, eficiente e integral, estableciendo armonía social. Que tiene el acceso a la justicia por medio de mecanismos alternativos con un proceso jurisdiccional. ¿Qué son los mecanismos alternativos para la solución de controversias? ¿Alternativos a qué? Son un complemento a la actividad judicial a través de los cuales se permite que las partes promuevan la solución de sus propias controversias. Se presta atención a los intereses de las partes en conflicto y no solamente a sus derechos y obligaciones, obteniendo a través del diálogo mayores beneficios. El conflicto. ¿Cuáles son sus elementos? El conflicto tiene emociones y decisiones contra intereses de diferentes partes que dan una percepción de poder. Percepciones. Con las emociones se tiene que son miedo, desagrado, asombro, tristeza, alegría, y bajo este contexto todos los procedimientos que se tramitan ante los juzgados y tribunales son cuestiones estrictamente legales de aplicación e interpretación de la ley, algunas son cuestiones solamente personales. La autoridad judicial es contra el conocimiento de las cuestiones personales. Esa es lo que se ve durante el periodo de mediación. Ventajas y principios. Las ventajas es que se tiene una fomentación de la comunicación, restaura las relaciones y la solución de la decisión de las partes para llevar a la cultura de la paz. Así, los intervinientes participan en la toma de decisiones sobre la indemnización o la reparación del daño, previenen nuevos conflictos y no hay un ganador o un perdedor. Los principios son voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, economía, justicia restaurativa y legalidad. El proceso ante el Instituto de Justicia Alternativa son tipos de derivación, es el usuario, va al instituto y se tiene también a los juzgados y también las dependencias. Derivación interna, diagrama de flujo, derivación interna. Una vez fijada la litis, el juez agenda y gira oficio al instituto para la atención de los dos intervinientes de manera individualizada. El instituto asigna al especialista que atenderá la solicitud del juez. No se presentó alguno ante el instituto. Si no se presenta, no desea participar y se notifica al juez. Cuando ya el instituto asigna al especialista, se tiene una entrevista inicial individualizada. Si desean participar ambas partes, luego se hace una confirmación de datos, luego una sesión conjunta y que lleva un convenio. Y así, ya sea que se notifique el juez si no se presentó o si se llega a un convenio, también se presenta ante el juez. El proceso de diagrama de flujo para derivación externa es que el usuario comparece ante el instituto, se hace un registro de solicitud ante el instituto que se determina viabilidad del asunto. El instituto asigna al especialista que atenderá al usuario, entrevista inicial al solicitante. Si no desea participar, se concluye el asunto. Si sí decide participar, se genera y se envía invitación, se hace una entrevista inicial con el invitado. Si acepta, se hace un registro de aceptación, se hace una sesión conjunta y posteriormente un convenio para que sea una revisión de convenio, para que sea después una aprobación del convenio por el director del Instituto de Justicia. Luego se hace una ratificación ante el juez a petición de las partes. Ratificación del juez a petición de las partes, diagrama de flujo para derivaciones externa. La aprobación del convenio por el director del IJA se va con el personal del instituto, solicita al juzgado fecha y hora para la ratificación. Se tienen dos opciones: los usuarios no asisten al juzgado para la ratificación, el instituto dará seguimiento para su conclusión y concluye asunto. La otra opción es que los usuarios asisten al juzgado para la ratificación, el juzgado solicita
oficialía de asignación de expediente y se concluye el asunto. Programa Mediación a tu alcance. Justificación. El 24 de septiembre del 2014, el Instituto de Justicia Alternativa abrió sus puertas dentro del Distrito Judicial Morelos. Actualmente se encuentra el proceso de implementación del Centro Regional en Distritos Bravos. Sin embargo, el instituto está siendo omiso en prestar los servicios de mediación y conciliación alternativa en los 12 distritos restantes, por lo que 55 municipios de nuestra entidad aún no se encuentran familiarizados con la prestación de los servicios de mecanismos alternativos para la solución de controversias en sede judicial. En ese sentido, si uno de los objetivos del Instituto de Justicia Alternativa es fomentar y proveer los mecanismos alternativos de solución de controversias y la cultura de la paz, se estima necesario prestar los servicios encomendados en toda la población del Estado. El programa se integra en 3 vertientes: prestación de prestación de servicios, que es la mediación, conciliación y justicia restaurativa; capacitación a miembros de la administración municipal y voluntarios; difusión, que es el reparto de información en torno a la justicia alternativa; prestación de servicios; derivación interna y externa. La derivación interna: se establecerá comunicación con los juzgados ubicados en la zona a visitar en aras de notificar la fecha en que se encontrará el programa. En este periodo, los jueces civiles y de garantía establecerán la agenda de aquellas personas que han solicitado solucionar su conflicto a través de mecanismos alternativos. En base a dicha agenda, se determinarán los días de permanencia en el programa en la zona, así como el número de facilitadores que acudirán. Derivación externa: establecer convenios de colaboración con las autoridades de los municipios a visitar, con el propósito de que dentro de los 7 días previos a la fecha en que se encontrará presente el programa en la zona, distribuyera información acerca del instituto. Capacitación y difusión: programar talleres de capacitación, conferencias y jornadas de entrega de información para autoridades del municipio a visitar, como para vecinos del mismo y zonas aledañas. También se tiene lo que es la nueva ley de justicia alternativa. Esta ley de justicia alternativa fue aprobada el 25 de marzo del 2015. Se maneja como principio la justicia restaurativa en el afán de que los mecanismos alternativos en cualquier materia tengan como finalidad promover la cultura de la paz, así como la recomposición social. Se le denomina facilitador al especialista capacitado y certificado para conducir mecanismos alternativos para la solución de controversias. Los convenios en materia civil suscritos en el instituto tendrán carácter de sentencia ejecutoria. Se le da al Instituto de Justicia Alternativa la atribución de instrumentar los procesos de selección, autorización, certificación, renovación y registro tanto de los facilitadores adscritos al instituto como de los facilitadores y centros privados. Para ser facilitador privado es necesario contar con un título y cédula de licenciado en Derecho, así como con capacitación de 180 horas en materia de mecanismos. Derecho de conformar centros privados, dentro de los cuales sí se podrá contar con un equipo multidisciplinario. La certificación que se expide a favor de los facilitadores privados y de los centros tendrá una vigencia de 2 años. Los facilitadores privados están obligados en presentar ante el instituto para su validación y registro los convenios en los que hayan participado. Al Instituto de Justicia Alternativa le corresponden las facultades de vigilancia de los servicios que presten los facilitadores y centros privados, previniéndose de la ley de un capítulo de infracciones y sanciones. Participación de los abogados. Abogado acompañando a usuarios como asesor jurídico o como facilitador privado. Abogado como asesor jurídico tiene remisión de su cliente o representado, posibilidad de participación en la sesión previa. Durante la sesión conjunta podrá permanecer en las instalaciones y el usuario en cualquier momento podrá salir para solicitar su asesoría. Abogado como mediador privado va a obtener el registro por parte del instituto, celebrar sesiones de mediación y conciliación, remitir al instituto el convenio celebrado por las partes para su validación y registro. Es la mediación para los abogados. Decálogo del abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. ¿Qué virtudes pueden considerarse adecuadas para el ejercicio
óptimo de una profesión. Perspectiva pragmática eficientista. Son necesarios ciertos rasgos de carácter en el profesional para que pueda lograr objetivos pragmáticos de su quehacer. La habilidad en el engaño puede ser útil para lograr el objetivo de ganar un juicio. Según esta perspectiva, un profesional debería comportarse de tal manera que logre de la manera más eficaz un objetivo, aunque suponga actuar al margen de un deber moral. Perspectiva ética finalista. Las virtudes que necesita un profesional son la especificación de las virtudes morales generales: honestidad, laboriosidad, veracidad, fortaleza, etc. Ello porque la actividad profesional es un espacio donde se hace posible el bien humano más importante, la felicidad. Realizar la actividad profesional con excelencia técnica y moral es fuente de bienestar, vida plena o lograrla. Mecanismos alternativos para la solución de controversias es la mediación, conciliación, juntas de facilitación o justicia restaurativa, que tiene una sesión neutral, oyente neutral, amigable composición, jurado integrado, dictamen moderado. MASC. Esos métodos son los mecanismos idóneos que permiten a las partes tener un mayor control de la solución del conflicto, a diferencia de lo que sucede en el arbitraje o juicio, donde las partes ceden todo el control y la solución al árbitro o juez. Se tiene la participación de un tercero con el facilitador y con el árbitro o el juez, en el cual con el facilitador se busca búsqueda de solución benéficas para las partes. Se tiene primero la conciliación, la mediación y un proceso restaurativo para un control del total del proceso por las partes. Y en cuanto a la participación de un tercero con el árbitro, que en este caso es el juez, una parte gana, otra no. Es el control total de un tercero. Y esto es por medio del juicio. Las más tienen lo que es la estructura que es autocompositivo con la conciliación, mediación y justicia restaurativa. Y en el heterocompositivo es el arbitraje y el juicio. Las ventajas de las MASC: fomenta la comunicación entre los intervinientes, ya que tienen la oportunidad de expresar cara a cara sus pensamientos y sentimientos respecto a la controversia. Los procedimientos son personales y flexibles, dando a las partes la oportunidad de explicar el impacto que tiene la situación de su vida. Los resultados quedan en manos de las partes. Se pueden restaurar las relaciones toda vez que resuelva el problema de raíz. Las partes se sienten seguras por las confidencialidades que reviste el proceso. Ventajas de los MASC: existe la opción de pedir y recibir una disculpa. Los intervinientes participan en toma de decisiones. Se reduce la sensación amenazante del conflicto. Previenen nuevos conflictos. Reducción de gastos para las partes. Disminución de tiempos y procesos gratuitos. La conciliación: mecanismo por el cual los usuarios de manera voluntaria acuden ante un facilitador, quien propicia la comunicación entre ellos mediante propuestas o recomendaciones imparciales y equitativas que les permitan llegar al acuerdo o convenio que ponga fin a la controversia de manera parcial o total. La mediación: mecanismo por el cual los usuarios de manera voluntaria acuden a un facilitador para buscar la construcción de acuerdo o convenio satisfactorio que ponga fin a las controversias de manera parcial o total. Mediación: en este modelo interviene un tercero neutral, mediador, facilitador, que facilita la comunicación entre las partes. Aunque el facilitador tiene la responsabilidad del control del proceso, la participación de los usuarios es más activa. La solución del conflicto es enteramente propuesta y aceptada por los usuarios, no por el facilitador. La justicia restaurativa es un mecanismo mediante el cual se involucra a los intervinientes de una controversia para identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones de cada uno de los interesados, con el propósito de lograr la intersección de la comunidad, la recomposición social, así como la reparación del daño o perjuicio causado. Al igual que en la mediación, en estos procesos predomina la voluntad de los usuarios, quienes no son obligados a participar. En estos procesos interviene un tercero neutral, llamado facilitador, que dirige las intervenciones de los usuarios. La solución al conflicto solo puede ser propuesta y aceptada por los participantes. Además, los procesos restaurativos promueven la participación de representantes de la comunidad en la solución de conflictos planteados. Diferencias: la conciliación: el facilitador sugiere o brinda opciones para la solución del conflicto,
En la mediación, el facilitador omite dar sugerencias o brindar opciones, incita a las partes para que sean ellas quienes realicen las opciones de solucionar el conflicto. Y en la justicia restaurativa, además de las personas en conflicto, también intervienen personas de apoyo tanto de la víctima como del ofensor, quienes participan en la reparación del daño y la reinserción. Comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal por medio del cual las personas obtienen información acerca de su entorno y son capaces de compartirla. Factores que impiden o dificultan el diálogo, barreras de la comunicación, son las emociones como enojo, culpa, ansiedad, vergüenza, competencia, presiones sociales, sentimiento de pérdida, depositar en el otro el origen del conflicto, preocupación. También está lo de emitir juicios, escucha selectiva, marco de referencia, presiones del tiempo, credibilidad de la fuente, lenguaje especial de grupo, sobrecarga de la comunicación. Los mecanismos alternativos se rigen por varios principios, que son voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, economía, legalidad, accesibilidad. Los facilitadores brindan el servicio de los mecanismos alternativos bajo los siguientes principios: neutralidad, imparcialidad, equidad, honestidad, profesionalismo. Estos medios alternativos se rigen por varios principios, que son la voluntariedad. La participación de los usuarios deberá realizarse con su consentimiento por propia decisión libre y auténtica. Confidencialidad. La información derivada de los mecanismos alternativos no podrá ser divulgada ni utilizada dentro del procedimiento que impulsó el mecanismo alternativo o en juicio, salvo que de los datos proporcionados se desprenda la probable comisión de un delito o por cualquier pliegue de integridad física o la vida de una persona, en cuyo caso el facilitador lo comunicará al Ministerio Público para los efectos conducentes. Flexibilidad. Los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta. Para tener efecto se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo. Economía. Los mecanismos alternativos abreviarán tiempo y costo a los usuarios. Economía procesal. Legalidad. Los mecanismos alternativos se llevarán a cabo conforme a la voluntariedad de las partes, la ley, la moral, los usos y costumbres. Accesibilidad. Toda persona sin distinción de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opciones, preferencias sexuales o estado civil tendrá derecho a los mecanismos alternativos. Los facilitadores brindarán el servicio a los mecanismos alternativos bajo los siguientes principios: neutralidad, imperceptibilidad, equidad, honestidad y profesionalismo. Proceso de mediación: etapas: introducción, cuéntame, identificación de temas e intereses, generación y valoración de opciones, acuerdo y cierre. El inicio de la sesión de mediación es una parte importante porque establece el tono de la discusión. Generalmente las partes llegan a la mediación con ansiedad, sospecha, miedo. Por lo anterior, la primera tarea de un mediador es proporcionar un espacio y una atmósfera de seguridad, confianza y respeto. Pasos de la etapa de introducción: saludar y dar la bienvenida a los usuarios, presentar y dejar en claro los nombres de los usuarios, describir el propósito de la mediación, explicar los principios, describir el proceso de mediación, describir el papel del mediador, establecer reglas, dar oportunidad que los usuarios formulen preguntas, firmar el formulario de acuerdo para participar en la mediación. Etapa de narración: invitar a los usuarios a compartir sus experiencias, escuchar con atención sin juzgar, hacer preguntas para ayudar a los usuarios a comprender mejor y a entender el asunto, resumir y validar preocupaciones y emociones de los usuarios para entender la importancia de sus respectivas inquietudes, dar la posibilidad a los usuarios de su tiempo de responder y proporcionar más información. Etapa de clarificación e identificación de intereses y temas: clarificar los intereses, identificar preocupaciones individuales y comunes, enfocarse en intereses y necesidades de los mediados. En base a los intereses, identificar temas de importancia común, clarificarlos y confirmarlos con los usuarios. Hacer una lista de prioridad de los temas. Etapa de generación y evaluación de opciones: ayudar a los usuarios a generar opciones para solucionar el conflicto de manera que se busquen beneficios comunes.
Facilitar a los usuarios la evaluación conjunta de la viabilidad de cada opción. Etapa de cierre o acuerdo. Concretar los detalles en las opciones evaluadas y elegidas en forma de acuerdo. Poner ese acuerdo por escrito, enlistando las responsabilidades de cada una de los usuarios, siendo específicos en las circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma. Agregar cláusulas en caso de incumplimiento. Agregar cláusula en caso de posible seguimiento. Animar a los usuarios a revisar el acuerdo antes de firmarlo y en su caso a consultar a un experto legal. Averiguar que todos los intervinientes hayan firmado y tengan una copia del acuerdo. Felicitar a los usuarios por su buena voluntad de llegar a una solución pacífica del conflicto. Si es el caso y los usuarios están realmente relajadas, tomar refrescos juntos en la sala de mediación para celebrar el acuerdo. Herramientas. Las herramientas de comunicación son variadas y de comprensión total y correcta aplicación depende en gran medida de la práctica constante por parte del facilitador. Es importante reconocer que la manera en la cual nos comunicamos incluye varios elementos y herramientas verbales y no verbales que los mediadores tienen que conocer y manejar para aumentar la calidad de la comunicación con los usuarios y entre los usuarios. Tenemos lo que es la pirámide de lo que es este proceso, que sería se llega con un estilo de fisiología donde se tiene una seguridad, luego una afiliación, un reconocimiento y una autorrealización. Escucha activa, empatía, parafraseo, preguntas, mensajes, yo. ¿Qué tanto escucho? Son las cuestiones que se presentan durante los periodos de mediación. El escuchar es el primer proceso a través del cual se comunica a una persona la voluntad de comprenderla. Por eso se debe saber cómo usar esta herramienta, ya que es crucial para el mediador. Escucha pasiva es ineficiente e improductiva. La persona que recibe el mensaje no se enfoca en su significado. Escucha selectiva es quizá lo más común y se da cuando se oye solo lo que se quiere oír, es decir, se filtra el mensaje según sus propios valores y se reacciona juzgando y de manera polémica. Escucha activa es un proceso psicológico que partiendo de la audición implica otras variables del sujeto, atención, interés, motivación. Es un proceso mucho más complejo que la simple pasividad que asociamos al dejar de hablar. Procesos que desbloquean la escucha activa. Dar consejos. Que estos son procesos que bloquear, que no permiten la escucha activa. Es dar consejos, interrumpir, juzgar, analizar, diagnosticar, hablar de sí, tranquilizar, minimizar. Empatía. La capacidad de comprender y responder a las experiencias únicas del otro implica entrar en el mundo del otro y ver las cosas desde esa perspectiva. Responde a las preguntas: ¿quién eres? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que más me interesa? Es una destreza básica de la comunicación interpersonal y es fundamental para comprender el mensaje del otro. Parafraseo. Significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Consiste en retomar la emoción, repetir lo más importante de lo que la otra persona dijo, tratando de utilizar sus palabras pero en un lenguaje más neutral y tomando solo los hechos relevantes. Técnica del parafraseo. Expresiones de parafraseo serían: entiendo entonces, veo entonces, a ver si te entiendo bien, encontrar el sentimiento de la persona que usted se siente, repetir el mensaje con sus propias palabras, parafrasear sin juzgar o evaluar. Preguntas. En esta sección, la formulación de preguntas es la técnica básica del mediador. A partir de ellas es posible acceder a la forma en que las partes tienen organizada su experiencia. Pueden ser abiertas, cerradas, aclaratorias, circulares, reflexivas. También tenemos lo que son los mensajes de tú y yo, mensajes que estamos habituados a responder como tú en los conflictos y a las expresiones relacionadas con problemas. Entendemos por mensajes tú a los que dejan el peso y la responsabilidad de la persona del conflicto. Cuando usamos los mensajes tú, transmitimos psicológicamente la sensación de quitarnos de encima la responsabilidad y pasársela a la otra persona.
puede bloquear la comunicación. Técnica del mensaje yo. Los mensajes yo permiten a la persona expresar el impacto de la otra parte tienen sobre ella o él sin poner a la contraparte a la defensiva. Yo me siento cuando identificar el comportamiento de otra persona porque yo pienso y necesito y me gustaría, que son utilizados para identificar lo que se necesita para mejorar la situación. Hay otras herramientas como la validación, legitimación, lenguaje corporal, uso del silencio, identificación de necesidades, intereses, posiciones. Perfil del mediador. El mediador debe tener la habilidad para escuchar, pero no solo escuchar, sino lograr que sean las partes las que escuchen el verdadero mensaje. Habilidad para legitimar. Su rol como tercero neutral al situarse debe ser con amabilidad y firmeza, expresando en lo que él está preparado. Habilidad para elaborar preguntas. Todas las intervenciones del mediador son a través de preguntas. Los mediadores que saben el arte de preguntar ya están del otro lado. Una buena pregunta puede hacer que la mente de una persona tome una dirección completamente nueva y cambie positivamente su vida. Habilidad para manejar las emociones en el conflicto. La naturaleza intrínseca del ser humano es compasiva. Dalai Lama. Los mediadores alimentan a las partes a expresar sus emociones no para liberarse de ellas, encauzarlas o profundizar en este peso, sino para develar qué existe detrás de las emociones respecto al conflicto. Tienen que tener habilidad para la comunicación apreciativa, habilidad para establecer la empatía, escuchar, entender profundamente a la persona de manera intelectual y emocional. Tienen que tener la habilidad para ser neutral. La cualidad más importante es un mediador eficaz, es la de mantener el papel imparcial. Habilidad para ser paciente. También tiene que tener sensibilidad y respeto. Tiene que tener honestidad. No debe prometer a las partes lo que no puede cumplir. Tiene que tener humildad, ya que nos permite ver quiénes somos y no caer en la trampa de luchar para ser algo que no somos. Tolerancia. Ayuda porque es uno o los otros tenemos que tolerar para establecer relaciones empáticas. Definición de tolerancia: capacidad de comprender la naturaleza y la profundidad humana. Además, como un proceso, esta se amplía constantemente. Desarrollo de actitudes como la fe y la esperanza durante el proceso, tener sentidos de la transformación, capacidad para el reconocimiento recíproco de los participantes, considerar y comprender mejor las perspectivas de la otra parte, tener la habilidad para estar conscientes de su responsabilidad, distinguir el sentimiento de responsabilidad, establecer y mantener un contexto adecuado para ambas partes, destacar las oportunidades de los medios que tienen en el proceso. Debe tener habilidad para no emitir juicios sobre las opiniones y decisiones de las partes. Tener una visión optimista. Desarrollar la sensibilidad en la expresión de las emociones. Tener habilidad para dar un seguimiento en la conversación. Habilidad para focalizar el aquí y el ahora. El mediador presta atención a la discusión que tiene lugar a cada comentario que hacen los disputantes. Se focaliza en los comentarios específicos verbales y no verbales sobre cómo quieren que se les considere. El mediador debe ser sensible a la historia del conflicto. Tiene que tener habilidad para mejorar el estado emocional y la comunicación. También debe tener la creatividad como habilidad cognitiva. Esto es el concepto tradicional de ciencia y su método empírico experimental parece más bien constreñir y aprisionar la imaginación creadora de nuestro pensamiento. Se debe tener creatividad para construcción de lo que es la tranquilidad durante el proceso del conflicto y para generar nuevos procedimientos y formas relacionales, nuevas asociaciones en la institución. También debe conocer nuestros hemisferios cerebrales, ya que en la actualidad
La actividad intelectual humana, cada uno de los dos hemisferios cerebrales parece tener sus propias sensaciones. El izquierdo es analítico, elementalista, su modo de operar es lineal, sucesivo y secuencial. El hemisferio derecho, visión sintética y simultánea, pensamiento intuitivo. La habilidad para comunicarse debe ver cómo se promueve una apertura al diálogo con el otro, atendiendo a las diferencias de las voces múltiples de los diferentes códigos. Se debe tener la habilidad de la comunicación como un proceso altamente estructurado y deliberar con tolerar y aceptar al otro no basta. Se busca una cultura pública común entre las dos partes. Virtudes del diálogo. El respeto mutuo, aparece la voluntad de deliberación, se desarrollan habilidades comunicacionales. La habilidad de la asertividad son conductas asertivas, se envuelve en forma directa la expresión de nuestros sentimientos. Es también la habilidad de comunicarse y expresar sus pensamientos y emociones con confianza y con máxima capacidad. La capacidad de no ceder sus propios derechos a otros y permitir que ellos decidan por uno. Habilidad para la negociación, respeto a las reglas del juego, saber develar motivos e intereses. Modelo de introyección cognitiva. Es el desarrollo de habilidades cognitivas de enfoque reforzador de habilidades prosociales, control emocional, razonamiento crítico, lógico y ético. Las cualidades deben ser autenticidad, expresión verbal clara, precisa y sencilla, capacidad de análisis y síntesis, habilidad para manejar situaciones conflictivas, creatividad, entusiasmo, conductas que facilitan el aprendizaje, utilice mensajes claros y sencillos, percibe y